Hola a todos. Bienvenidos a S-Movies. El día de hoy estaremos viendo nuestro top 20 de películas de terror inspiradas en hechos reales. Nunca volverán a ver estas películas de la misma manera. En esta lista estaremos viendo películas de terror que se inspiraron en eventos o personas reales. Cuéntanos en los comentarios, ¿cuál es la película que te dio tanto miedo que no pudiste terminar de verla o no te atreverías volverla a ver de nuevo? Comencemos. Número 20. El estrangulador de Boston, 1968. La película se basa en la vida de Albert DeSalvo, conocido como el estrangulador de Boston, un asesino que aterrorizó a los habitantes de esta ciudad norteamericana a principios de los años 70. Es un gran film que pone los pelos de punta, en la que se revive la historia de este criminal personaje. El 18 de enero de 1967, Albert DeSalvo, conocido como el estrangulador de Boston, fue condenado a cadena perpetua por robo y agresión sexual a 4 mujeres. DeSalvo confesó ser el autor del asesinato de 13 mujeres, aterrorizó la región de Boston entre junio de 1962 y enero de 1964, pero la falta de pruebas que corroboraran su confesión impidió condenarlo por estos crímenes. Número 19. Inseparables, Dead Ringers, 1988. Este largometraje cuenta la historia de 2 gemelos ginecólogos de la clase alta neoyorquina. Eran inseparables, se intercambiaban en reuniones e incluso con mujeres. Comienzan un experimento horrible para crear herramientas médicas horribles para operar a mujeres mutantes. Pero su vida cambió cuando conocieron a una modelo y todo acabó en tragedia. Número 18. La Casa Muda, 2010. Basada en un crimen de 1944 en un pueblo pequeño de Uruguay, donde se encontraron varios cuerpos de hombres y mujeres sin sus lenguas y ojos. Dicen que además la película fue rodada sin ningún tipo de corte. El caso nunca fue resuelto, quedó como un horroroso enigma de la Crónica Roja Oriental y, en definitiva, pasó a ser la materia prima del libreto ideado por Óscar Estévez en coordinación con el director Gustavo Hernández. Número 17. Annabelle, 2014. La famosa muñeca de porcelana de Expediente Warren también tiene su propia película. En ella, vemos como un grupo satánico transfiere una entidad demoníaca al cuerpo de una muñeca para aterrorizar a cualquiera que se le acerque. En realidad, Annabelle no es una muñeca de porcelana, sino de tela con pelo rojo hecho de hilos. Los Warren dijeron que la muñeca levitaba, atacaba a sus dueños y que intentó jugar con los frenos del coche de los Warren cuando se la llevaron. Por ello, la tienen encerrada en una caja de cristal que ha sido bendecida para que sus poderes no puedan hacer daño a nadie. Número 16. Mothman, la última profecía, 2002. La película es una adaptación de un libro escrito en 1975 por un parapsicólogo, forteano John Keel, y se basó en los hechos que ocurrieron en Point Pleasant, Estados Unidos entre 1966 y 1967. Los residentes comentaron haber visto un hombre de 7 metros con alas de 10 metros y los ojos rojos. John Keel fue a la ciudad para recoger todos los datos del rumor. Se dice que Mothman o hombre polilla es una criatura que aparece para anunciar desgracias y muertes. Son varios los lugares en los que ha habido testimonios de estas apariciones y que ciertamente coincidieron con la sucesión de desgracias después de las apariciones. Hay testigos de apariciones en Chihuahua, México, en Cornualles, Inglaterra, y el primer caso moderno, en Point Pleasant, el de la película. Número 15. El exorcismo de Emily Rose, 2005. Esta película está basada en la historia real de Anneliese Michel, una mujer alemana que aguantó una gran cantidad de exorcismos hasta que murió un año después por malnutrición y deshidratación. Ella vivió una vida normal hasta que en 1968 un neurólogo alemán la diagnosticó con el gran mal de la epilepsia. Debido a los fuertes ataques epilépticos y a la depresión que tenía, Anneliese fue admitida para ser tratada en un hospital. Poco después de comenzar los ataques, Anneliese empezó a ver imágenes diabólicas durante sus rezos diarios. Finalmente, se la llevaron a su casa e insultaba, golpeaba y mordía a sus familiares. Se negaba a comer porque decía que los demonios se lo prohibían. Dormía en el suelo, comía arañas, moscas y carbón, y bebía su propia orina. Finalmente, en 1975 consiguieron que practicaran un exorcismo sobre ella. Decían que tenía que ser salvada de varios demonios, incluyendo a Lucifer, Judas Iscariote, Nerón, Caín, Hitler y algunas otras almas atormentadas. Estuvieron un año practicándole 1 a 2 sesiones de exorcismo por semana y se hicieron más de 40 grabaciones durante el proceso. Pero por desgracia, no sobrevivió a las sesiones.
Número 14. El Conjuro, Expediente Warren, 2013. Trata sobre la historia de una pareja de demonólogos que son contratados para investigar la maldición en una familia de Nueva Inglaterra. Los demonólogos y la familia Perron, la familia que aseguraba estar maldita por obra de una bruja del siglo XIX, existieron de verdad. En 1971, la familia se mudó a la granja colonial y el primer fenómeno que ocurrió fue la presencia de un espíritu que tenía la costumbre de tocar a la puerta de casa cada noche. A partir de entonces, los espíritus empezaron a manifestarse de distintas formas. El espíritu más temido y violento era uno que se identificó en una sesión de espiritismo como Betsabe, Bathsheba en la película, quien quería tomar control sobre Caroline, la madre de la familia Perron. Betsabe se creía la dueña de la casa y por eso estaba empeñada en sacarlos de ahí. El espíritu se acercaba a ella en la noche y la describieron como un ser que tenía una cara espantosa y deforme, con el cuello roto y la cabeza inclinada hacia un lado. Según cuenta la leyenda local, Betsabe fue una mujer sospechosa de ser una bruja y fue acusada por sacrificar a un niño como una ofrenda al diablo. Más de 2 docenas de muertes misteriosas ocurrieron en la propiedad mientras ella vivió allí. Habrían ocurrido 2 suicidios documentados, uno de ellos un ahorcamiento en una de las vigas del granero, un envenenamiento, una violación y asesinato de una niña de 11 años, 2 ahogamientos y la muerte de 4 hombres por congelación. Los Warren son muy conocidos por su trabajo en la casa de Amityville, en Nueva York, un caso que se menciona al final del expediente Warren, cuando son avisados de un nuevo caso en Long Island. Número 13. Open Water, 2003. La película de Open Water cuenta una historia terrorífica de una pareja americana que el 25 de enero de 1998 fue de viaje practicando submarinismo por Australia. La empresa que los llevaba a la zona para hacer buceo no contó bien el número total de personas a bordo del barco y por ello, los dejaron ahí antes de que pudieran volver al barco. Nadie del equipo del barco se dio cuenta de que los habían dejado atrás y tardaron 2 días en darse cuenta al encontrar su bolso en el barco. Hicieron una búsqueda de 3 días, pero nunca encontraron sus cuerpos. Aún así, unos pescadores encontraron después una nota que ponía, lunes, 26 de enero, 1998, a las 8 horas. A cualquiera que pueda ayudarnos, nos han abandonado en Agincourt Reef por MV Outer Edge el 25 de enero, 1998 a las 15 horas. Por favor, rescátennos antes de que muramos. Ayuda. Es imposible saber si fueron atacados por tiburones, como vemos en la película, o si se ahogaron por agotamiento. Pero con solo pensar que tuvieron que aguantar días aislados en el mar abierto, es más terrorífico que la película. Número 12. Tiburón, 1975. Aunque solo mueren cada año aproximadamente 10 a 15 personas en el mundo por culpa de tiburones, esta película fue basada en una historia de verdad llamada Jersey Man-Eater. Durante un periodo de 2 semanas en el verano de 1916, 5 personas fueron atacadas por tiburones en la costa de Nueva Jersey. El 14 de julio del mismo año, mataron un tiburón de 7 metros de largo. Tenía varios restos de humanos en el estómago. Número 11. Trampa Mortal, 1977. La película trata sobre un propietario de un hotel de carretera un poco psicópata que alimentaba a su mascota, un cocodrilo, con los clientes del hotel. Sin embargo, la existencia del asesino, de verdad, como Sonny Bean, el de las colinas tienen ojos, Joe Ball ha sido una figura debatida durante muchos años. Pero este individuo tenía un bar en Texas y detrás de él tenía un estanque con 5 cocodrilos y cobraba a los clientes para que vieran cómo se comían perros y gatos vivos. Con el tiempo, empezaron a desaparecer mujeres de la zona, incluidas varias camareras del bar de Joe Ball, exnovias y su mujer. En 1938 fue cuestionado por la desaparición de todas estas personas y él se suicidó. Más tarde, un investigador descubrió restos de 2 mujeres en el estanque, restos que habían sido comidos por los cocodrilos. Número 10. Terror en Amityville, 1979. En la película, James Brolin y Margot Kidder se mudan junto a sus hijos a una casa donde un año antes un joven de 23 años había cometido un asesinato múltiple. Pero como en la mayoría de películas de terror, una vez se instalaron en la casa, empezaron a pasar cosas extrañas. La película está basada en un libro, con el mismo nombre, que describía todas las ocurrencias de la familia Lutz en la casa, aunque siempre los acusaron de ser un fraude. En la vida real, la familia Lutz, como en la película, se instaló en la casa donde había ocurrido el asesinato.
Según informaron los policías sobre el asesinato, los crímenes presentaban rasgos sádicos, ya que habían sido todos narcotizados y todos dormían con las cabezas apoyadas sobre los brazos cruzados antes de ser fusilados por la espalda con un arma potentísima, excepto la madre, que recibió un disparo en la cabeza. El joven insistió en el juicio que escuchó una voz demoníaca que le hizo cometer el crimen. Cuando se instalaron en la casa los Lutz, llamaron a un sacerdote para bendecir la casa, pero el cura les dijo que había escuchado una voz demoníaca que decía, «Lárgate de aquí». A partir de ese momento, empezaron a empeorar las cosas en la casa. Además, un presunto demonio llamada Jody se le aparecía en forma de niña a la hija menor de los Lutz. La madre de la familia también levitó en un par de ocasiones sobre su cama mientras tenía pesadillas sobre los asesinatos. Aguantaron 28 días en la casa y después decidieron contar sus vivencias en la casa en programas de radio y televisión. Sus historias tenían muchos cabos sueltos y por ello fueron acusados de fraude. Número 9. Las colinas tienen ojos, 1977 y 2006. En la película vemos como una familia se queda tirada por culpa de su coche en el desierto de Nevada. A partir de ahí, empiezan a ser perseguidos y atacados por un grupo de personas deformes, por culpa de pruebas nucleares en el desierto. Aunque nunca existió el clan deforme en el desierto en la vida real, se basaron en la figura mítica de Alexander Sonny Bean. Muchos creen que vivió con su familia en una cueva en las tierras altas de Escocia en el siglo XV o XVI. Supuestamente, Bean y su mujer vivieron durante 25 años en una cueva de la costa en Benham Head con 8 hijos, 6 hijas, 18 nietos y 14 nietas, muchos de los cuales eran productos del incesto. El clan sobrevivió, ya que raptaba a individuos o grupos pequeños durante la noche y se llevaban los cuerpos a la cueva para ser comidos. Número 8. La chica de al lado, 2007. Es muy duro ver a alguien siendo torturado y violado en una película. Por eso es casi imposible soportar ver esta película debido a lo real y violenta que es. Aunque está basada en una novela de 1989 de Jack Ketchum, la historia es muy parecida a la de Sylvia Likens, una niña de 16 años que fue torturada a muerte en Indiana en 1965. La tortura y el asesinato fue llevado a cabo por su cuidadora, Gertrude Banisewski, así como sus hijos y jóvenes del barrio. Los padres de la chica eran trabajadores de un circo y la dejaron a cargo de la familia de Banisewski 3 meses antes de morir a cambio de $20 a la semana. Durante 3 meses, Likens fue insultada, mutilada, quemada, cortada, obligada a comer sus propias heces y abusada sexualmente. Hacia el final de su vida, llegó a ser incontinente y finalmente murió debido a una hemorragia interna, shock y hemorragia cerebral. Lo más fuerte de todo es que aunque Banisewski fue condenada a cadena perpetua, pudo salir con libertad condicional por ser una prisionera modelo e incluso se ganó el apodo de Mamá. Número 7. Henry, retrato de un asesino, 1986. La película está basada en Henry Lee Lucas, un asesino en serie de los años 60 a 70 que conoció un cómplice, Otis Toole, en 1976 y se lió con Becky Powell, su sobrina de 15 años. Henry Lee Lucas es el típico psicópata de manual. Creció en una familia violenta y desestructurada, lleno de abusos, crueldad y humillación. Fue un niño no deseado y por ello, su madre lo golpeaba, lo vestía como una niña y lo obligaba a verla ejercer de prostituta. Su madre también golpeaba a su padre que iba en una silla de ruedas, ya que le faltaban las piernas. Las experiencias sexuales de Henry, a los 13 años, fueron con su hermanastro mayor y animales, también violaba ovejas y perros, y desde el primer momento relacionó el sexo con la muerte. Henry estuvo en la prisión y en un psiquiátrico por haber matado a sus padres. Unos años después se fue en busca de una familia y se casó con una mujer que tenía 2 hijas para poder abusar de ellas. Estuvo años abusando de ellas mientras la mujer se iba a trabajar. Pero un día se cansó de la rutina sexual y se fue a Miami, donde encontró su inseparable amigo y amante, Otis Toole, un pirómano, caníbal y asesino. Juntos mataron, violaron, vivos y ya muertos, y descuartizaron a cientos de personas. Empezaron trabajando en la autopista I-35 que cruzaba todo el país. Más adelante se integró al grupo Becky Powell, la sobrina de Otis de 15 años, y ella se dedicaba de llamar a la puerta de diferentes casas y así, entraban en manada a matar. Después de matar a Becky y una señora mayor, que los acogió durante un tiempo, Henry fue arrestado y confesó, varias veces, a 350 a 600 asesinatos. Más tarde fue arrestado Otis por pirómano y acabó confesado haber sido cómplice de Henry. Otis fue condenado a cadena perpetua y Henry a pena de muerte. Número 6.
La masa devoradora, 1958 y 1988. Una masa extraterrestre no se ha comido una ciudad entera, no. Pero esta historia está inspirada en un acontecimiento en 1950 cuando varios policías de Filadelfia dijeron que descubrieron un disco de gelatina de 6 pies de diámetro y 1 pie de espesor que supuestamente cayó del cielo. Cuando intentaron moverlo, se disolvió y se quedó en algo inodoro y pegajoso. Algunos creen que simplemente eran residuos industriales, ya que había cerca de una empresa de gas en Filadelfia. Aunque esta historia inspiró a la película de la masa devoradora, dicen que este no ha sido el único caso en que han visto una masa caer del cielo. Algunos dicen que el Star Jelly cae al cielo cuando hay lluvia de meteoritos. Número 5. Chucky, el muñeco diabólico, 1988. En la película, una madre soltera le regala a su hijo para su cumpleaños un muñeco que está muy de moda, pero poco después descubren que está poseído por un asesino en serie. La película está basada en el caso real de Robert the Doll. Una de las criadas, o esclavas, en esa época, supuestamente experta en vudú, le regaló a un niño pequeño el muñeco. El niño y el muñeco eran inseparables y los padres escuchaban voces cuando jugaba con él. Pero todo empezó a empeorar cuando los vecinos les comentaron que veían una sombra recorrer su casa cuando no había nadie. Además, el niño culpaba a su muñeco de hacer travesuras, cada vez más violentas. El niño acabó dejando el muñeco en el ático de la casa y años después, la familia que se mudó a la antigua casa encontró al muñeco y volvió a ocurrir lo mismo. Hoy en día puedes encontrar al muñeco Robert expuesto en el Museo de East Martello en Florida, y se recomienda pedirle permiso a la hora de sacarle una foto. Número 4. Los extraños, 2008. La película trata sobre una pareja joven que alquilan una casa apartada de la ciudad para pasar unas mini vacaciones. Pero después de volver de una fiesta, el mundo de la pareja se derrumba cuando alguien llama a la puerta a las 4 de la mañana y pregunta, ¿está Tamara? El director de la película la vendió como una película basada en hechos reales porque se inspiró en los crímenes cometidos por Charles Manson a finales de la década de los 60, así como en el libro de su vida Helter Skelter, The True Story of the Manson Murders, de Vincent Bugliosi y Kurt Gentry. Número 3. El ente, 1982. La protagonista se despierta una noche mientras una presencia invisible la está violando violentamente. Aterrorizada por lo que le estaba pasando y criticada por amigos y familiares que piensan que ha perdido la cabeza, busca ayuda de unos parapsicólogos. Los investigadores pronto descubren que hay una fuerza espiritual maligna responsable de los ataques violentos. La historia de la película está basada en el caso de Doris Bitter, una madre de 4 hijos que supuestamente sufrió de múltiples violaciones por un ente invisible. Número 2. El exorcista, 1973. La película, basada en una novela, cuenta la historia de la posesión diabólica de una niña de 12 años y del exorcismo al que más tarde fue sometida. El autor de la novela se inspiró en un exorcismo de un niño de 14 años que ocurrió en 1949, del que informó The Washington Post. El niño sufría alteraciones en su personalidad y por ello, le practicaron varios exorcismos. Aún no llegamos al final. Si aún no te has suscrito, hazlo ya y dale a la campanita para notificarte cuando tengamos más contenido para ti. Número 1. Pesadilla en Elm Street, 1984. La película trata sobre unos jóvenes de una pequeña ciudad americana que tienen pesadillas en las que son perseguidos por un hombre con un guante con cuchillas afiladas. Algunos de ellos comienzan a ser asesinados mientras duermen por ese mismo hombre de sus pesadillas, Freddy Krueger. Es de las primeras apariciones de un psicópata tan icónico en el cine y marcó a toda una generación en los 80. Aunque Freddy es un personaje ficticio, el director se inspiró en la idea al leer un artículo en el periódico sobre un grupo de refugiados que sobrevivieron a los campos de la muerte en Camboya. Estos supervivientes reportaron que tenían pesadillas tan intensas que no querían dormir para no volver a tenerlas. Por ello, uno de los jóvenes de 21 años permaneció una semana despierto por el miedo que tenía de soñar y cuando finalmente se quedó dormido, lo encontraron muerto. ¿Estás de acuerdo con nuestra lista? Para ti, ¿cuál sería la número 1? Cuéntanos en los comentarios. Eso fue todo por hoy. Que tengas un buen día. Hasta la próxima.